Bien, hermanos, nuevamente, buenos días. Estamos siguiendo la secuencia de Juan. Ya abandonamos el primer capítulo de Juan, y hoy nos corresponde avanzar al segundo capítulo, aunque el tema nunca se va a interrumpir en el Evangelio que estamos estudiando. De los muchos milagros que podemos encontrar en los Evangelios, Juan solo nos va a narrar 7 de ellos. Realmente no sé cuántos milagros hay narrados en los demás Evangelios, pero Juan solo nos va a narrar 7 de ellos. Todos estos milagros son narrados de la mitad de su libro hacia atrás. Eso quiere decir que él tiene un plan, y que cumplido el plan va a desarrollar un argumento. Y según, hermanos, el versículo 11, Juan 2:11, dice la Escritura que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Esta expresión, hermanos, al menos nos muestra dos cosas. La primera es que no es verdad que el Señor Jesús, siendo niño, haya realizado milagros como se afirma popularmente. En Semana Santa se ponen de moda tal vez unas películas donde muestran supuestamente la infancia del Señor Jesucristo, y que Él resucita pájaros y que sana al compañerito que se peló la rodilla y estas cosas. Hermanos, pero está escrito que este milagro en Caná de Galilea fue el principio de sus señales. Es decir, hermanos, que lo concerniente a sus milagros coincidió con el comienzo de su ministerio público y no antes. Lo segundo que vemos en esta expresión es que a los milagros del Señor se les llama señales. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque nos deja ver la naturaleza de sus milagros, es decir, en qué consistían los milagros del Señor. Los milagros del Señor no son explosiones solamente del poder de Dios. Los milagros, según se entienden en la Biblia, son señales, es decir, son elementos que señalan algo. Son señales, están señalando. Así que los milagros del Señor no cumplen la función de mostrarnos que Él es poderoso, pero nos quiere señalar hacia un aspecto de lo que Él es y de lo que vino a ser. Es decir, hermanos, los milagros o señales estaban señalando a Cristo como el Salvador, como el Mesías. De manera que cada milagro nos está señalando, están destinados para mostrarnos las múltiples facetas de Cristo como Salvador. Así no es que Él un día miró a un paralítico y dijo: pues levántate, y un ciego se apareció y dijo: recobra la vista. No, estas cosas son planeadas, premeditadas, están en la mente de Dios como señales, como una flecha que está apuntando hacia una realidad. El fin de los milagros no era, hermanos, que la gente pudiera caminar, ver, hablar, no, era mostrar de una forma dramática, podemos decirlo así, quién es Él, y que pudiéramos apreciar a Cristo en sus facetas salvadoras, como Mesías, Salvador, Profeta, Cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no pierda esto de vista. No es como los supuestos milagros actuales. Son milagros al azar, caprichosos, sin destino. No, esto no tiene que ver con lo que pasó con el Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver esta mañana tiene que ver con la señal misma. Es decir, en qué consistió la señal que estamos viendo.
Aquí estamos hablando del informe que dio María, la madre del Señor. No tienen vino. Algunos católicos romanos afirman la intercesión de María por los creyentes basados en este relato. ¿Por qué? Porque supuestamente ella intercede por otros y el Señor Jesucristo le hace caso a ella, ¿verdad? Entonces, de alguna forma ellos dicen, ¿sí ve que sí es lícito pedirle a María? Porque María puede influir en las decisiones del Hijo, y el Hijo entonces hace cosas a favor de la gente gracias a la intercesión de María. Así implican que María es mediadora entre el Hijo y el hombre, y los hombres. Sin embargo, hermanos, esta explicación va totalmente en contra de lo que el mismo texto dice. Es decir, si usted lee todo el texto, el punto nunca fue ese. Aunque debemos aceptar, hermanos, y no cabe duda, que María, la Madre del Señor, era una mujer importante en esta fiesta. ¿Y por qué lo decimos, hermano? Lo vemos porque dice que allí estaba María e invitaron al Señor Jesús y sus discípulos. Si me hago entender, ella estaba como previamente allí antes, y el Señor Jesucristo y sus discípulos sí fueron los invitados. Así que hay una distinción en la manera como el Señor y sus discípulos van a esta fiesta y la manera como María estaba allí. Además, ella se entera de una confidencia que ni siquiera el maestresala estaba enterado. El maestresala es la persona que estaba allí organizando todos los detalles de la fiesta, que no faltara nada, que todo se hiciera a su orden. ¿Cómo es que María se entera de algo que ni siquiera el maestresala se entera? Entonces sí podemos afirmar que ella era una parte importante o de confianza en aquella boda. Además, los sirvientes estaban dispuestos a hacerle caso. Que no era cualquier invitada la que estaba allí, tal vez era familiar de alguno de los novios. Y el mismo hecho, hermanos, que María se vio obligada casi que a solucionar el asunto, esto nos indica que ella no era cualquier invitado en esa fiesta. Pero, hermanos, esto es totalmente distinto a decir que ella le dio una orden al Señor Jesús y el Señor Jesús la cumplió, y que basado en eso, la intercesión de María es una doctrina que todos deberían creer. Lo uno es verdad, pero lo otro ya es una implicación, y es sacar una moña de donde no hay cabello. Así que ella le dice, no tienen vino. ¿Nota usted una orden allí? No, le está dando un informe, le está informando. Claro, yo también entiendo que ella trató de causar algo, por eso le dice al Señor. Y el Señor le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Y esta palabra, mujer, nos da a entender que el Señor Jesucristo sí quiere hacer una diferencia a partir de ese momento entre el trato de Él con su madre. Es decir, si algo iba a pesar en la relación de ellos dos, ya no iba a ser el vínculo madre e hijo. No era lo que iba a primar, por eso no le llama madre, sino que le llama de una manera formal, mujer, como ya haciendo una distinción entre las cosas. Que el Señor trató a su madre, claro, con respeto. Mujer no fue un irrespeto para ella, pero ya la empezó a tratar formalmente, dando a entender que el vínculo primario entre ellos ya no iba a ser madre e hijo. Eso lo podemos sustentar, por ejemplo. Yo quiero leerle para que usted ponga atención, pero si quiere leerlo en su casa, está en Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron.
Y el Señor Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Una distinción. Ya no es, ese vínculo madre-hijo no es lo que prima entre los dos. Y en Mateo 12, 46 al 50, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él al que le dijo esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que el Señor al comienzo de su ministerio sí marca una diferencia. Dice la Biblia que Él se sujetó a sus padres, lo dice en Lucas, pero aquí en este momento ya vemos que Él está haciendo una distinción. La respuesta del Señor, originalmente, lo que le dijo el Señor a su madre fue: mujer, estas cosas que a ti y que a mí. Es decir, ¿qué nos importa, madre? No era asunto, según las palabras del Señor, no era asunto que debería premiarles a los dos, y mucho menos era un asunto que debía premiarle a Cristo como Salvador. Estaba iniciando su ministerio. Es una forma de decir que Él no ha venido a resolverle los asuntos domésticos a la gente. Que se acabaron los palillos, clama al Señor. Que se te acabó el vino, clama al Señor. Que si te gastaron los zapatos, clama al Señor. No he venido a eso. No es un asunto que me debe cargar a mí como Salvador. Es lo que está diciendo el Señor. Y a usted tampoco, mujer. Lo segundo es: aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Los estudiosos no concuerdan si él está haciendo referencia a la hora de su muerte en la cruz o a la hora del comienzo formal de su ministerio. Yo me quedo con esta segunda, pienso que va más de acuerdo con el contexto. Es decir, recuerde que María guardaba todas las cosas que le decían de Cristo en su corazón. Así que tuvo 30 años para estar pensando qué era lo que habría de ser su hijo. Y si ella entendía que su hijo era el Mesías, ella también entendía que en algún momento de su existencia él debía salir públicamente a darse a conocer. Ella lo sabía, que llegaría un momento donde él dijera: bueno, aquí empiezo el ministerio. Y se puede tal vez notar que María quería aprovechar ese momento para decir: ¿no crees que es un buen momento para darte a conocer? Y el Señor le dice: aún no ha llegado mi hora. El Señor corrige a su madre en ese afán. Le anima primero a no cargarse con lo que no es asunto suyo y le corrige, porque si el Señor Jesucristo iba a hacer algo en su ministerio, ya no lo iba a hacer de acuerdo al vínculo madre-hijo, sino que si Él iba a hacer algo, lo iba a hacer de acuerdo al vínculo padre-hijo. Ya le deja claro, es que no es mi hora. Tú piensas que así son las cosas, pero ya no estoy sujeto a eso. Ahora tengo una autoridad mayor, dependo de Él. El Señor Jesucristo mismo lo dijo muchas veces. En Juan, por ejemplo, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. No estaba aquí para hacer la voluntad de María ni de nadie más. Estaba aquí para hacer la voluntad de Dios. Y en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las cosas habían cambiado. Aquel que estuvo bajo la autoridad de sus padres, ahora corrige a su madre y le enseña que está bajo otra autoridad mayor y que el día de su revelación no está dado ni por ella ni por él, sino por el Padre. El tiempo y su manifestación, su obra, estaban planeadas por el Padre,
Y ese no era el momento planeado por Dios para que Él se manifestara públicamente, se diera a conocer al mundo como el Mesías. Así que, ayudada por el Espíritu Santo, la exhortada madre puede ver a su hijo de una forma distinta. Ya no lo está viendo como su hijo, ahora empieza a verlo como lo que es Él, su Señor, su Salvador. Y sabe y le obedece a quien es su hijo, pero quien es su Señor también. Se somete a lo que Él dice. Imagine esta escena. María, se acabó el vino. Les recuerdo que no estamos hablando de una boda como las de hoy. Las de hoy tal vez nos parezcan eternas, pero no lo son. Parecen. Las bodas antiguas eran de 1 o 2 semanas de recepción, llamémoslo así. De manera que este evento pudo haber sido en el transcurso, y el verbo que utiliza allí no es no tienen vino, sino no están teniendo vino. O sea, que ella está previendo que se está acabando, no que se acabó ya, sino que se ha venido acabando y la fiesta es más larga que vino. ¿Me hago entender? Hay más días de fiesta que vino para agasajar a la gente. Así que imaginen que ella se entera, todos se dan cuenta qué hace María. María va y habla a su hijo y algo hablan entre ellos. Pero María vuelve y le dice: señores, ya no es conmigo. Mírenlo a él. ¿Dónde lo vemos? Dice, y estaban, su madre, versículo 5, dijo a los que servían: haced todo lo que él les dijera. Como si nos dijera, hermanos, lo entendí. Mi posición con respecto a Jesús ha cambiado. No puedo usar mi posición para influir que Él haga lo que yo creo. Así que le dice a la gente: no es conmigo, hagan lo que Él les diga. Ella da un paso atrás, se retracta de su intento, se quitó humildemente del medio y señaló hacia Cristo. Como antes lo hizo Juan el Bautista: ¿eres tú? No, yo no soy, pero mírenlo a él, mírenlo a él. Esto es lo mismo que está pasando. ¿No creen que es un lindo mensaje de María? Es un mensaje evangélico. Hagan todo lo que diga Cristo. Ojalá los marianos actuaran de acuerdo a esta premisa de María. Hagan todo lo que Cristo diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y así puso las cosas en orden. Se corrió a un lado, menguó, le dio todo honor al Señor. No llamó la atención sobre ella, llamó la atención sobre Él. Y el Señor opera con señal. No necesariamente debemos creer que el milagro fue inmediatamente. Acabo de hablar con su madre. No es lo que dice allí. Pudieron haber pasado un par de días o una semana. El punto es que en un momento de la fiesta, el Señor hace un milagro, hermanos. Y ni antes de Cristo, ni después de Él, alguien ha hecho una cosa así. 6 tinajas de piedra, unas canecas, hermano, de piedra grandes. Entre todas esas 6 tinajas pudieran acumular, sumándolas todas, entre 400 a 700 litros de agua. Era demasiado. Y la orden del Señor es: llénenla hasta el tope. De manera que no quedara duda que el asunto fue mitad vino, mitad agua, algo así, no, hasta el tope, no le cabía nada más, hermanos, y fueron convertidas instantáneamente en el mejor vino que se pudo ofrecer en la fiesta. En una región donde el vino era algo común, pero preciado, donde por la calidad del agua muchas veces era más saludable tomar vino que agua, donde en otros contextos el vino era rebajado con agua
una medida de vino, 8 de agua, para hacer una bebida más común. Hermanos, el milagro que obró el Señor no fue convertir agua en jugo de vino, fue convertir agua en vino. Si entendemos bien, hermanos, el jugo de uva no se convierte a los 5 minutos en vino. Para que el jugo de uva se convierta en vino, tiene que pasar un momento de añejamiento. Y el vino mejor que hay es el que se ha añejado con más tiempo. Pero el Señor puede hacer el mejor vino instantáneamente de agua, ni siquiera de jugo de vino, de jugo de uva, sino de agua, convertirlo, fermentarlo, añejarlo inmediatamente en el mejor vino que pudieran tomar allí. Es más, yo creo que el Maestresala era un hombre experimentado en el asunto. No creo que es la primera vez que hiciera esto. Y cuando le dan a probar el vino, dice, este vino está mucho mejor. Él lo entiende así. Así que no era una ilusión de la gente, que les pareció que era el mejor vino. No, era el mejor vino. Y el Señor hizo que se pasara de un aprieto en medio de una boda a un disfrute abundante por su obra. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Qué significa esto? La manifestación de su gloria, seguramente. Dice la palabra del Señor en el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Así que este texto, hermanos, está dado específicamente para que nosotros podamos entender y ver la gloria de Cristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es una persona gloriosa, nada común, que Él es especial, que aquel que estaba allí, ese judío que parecía un ser humano común y corriente, no era para nada un ser común y corriente. Ya Juan Bautista dijo, Él es el Cristo. Pero, ¿qué esperaríamos del Cristo? Pues que no hiciera cosas comunes y corrientes. Si es una persona gloriosa, entonces debería mostrar el tipo de persona que es Él. Recordemos la expresión del mismo Juan, allá en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que este evento es una manifestación de su gloria. En estas cosas Él manifestaba su labor, la obra que vino a hacer. Pero ¿por qué Él vino, hermanos? A veces entendemos mejor. Sí, multiplicó el pan para decir que era el pan de vida. Y lo entendemos, el pan es una necesidad básica. Le devolvió la vida a Lázaro para enseñar que Él es la resurrección y la vida, porque la vida es algo básico, elemental. Pero ¿por qué Él habrá querido en su primer milagro multiplicar el vino? Si el vino no es una necesidad básica. Repasando las Escrituras encontramos que el vino tiene muchos significados. En algunos pasajes tiene una connotación mala por los efectos que producen si se abusa de él. En otros pasajes el vino es señal del juicio de Dios, como si el Señor dejara añejar su paciencia y llegara el momento donde dice, ya no más añejar mi paciencia, ahora les voy a dar del vino de mi furor, algo así. Pero aquí estamos hablando de un milagro donde manifestó su gloria, entonces aquí ese significado no aplica. En otros pasajes el vino es señalado como manifestación del gozo, el vino que alegra el corazón del hombre, por ejemplo, como una muestra de prosperidad y abundancia. Cuando Isaac bendijo a Jacob, dijo, y toma de el vino y el pan que te están reservados para ti, como diciéndole, tú vas a ser un hombre abundante. Como señal de una provisión básica, cuando un viajero iba, podía decir, yo tengo mi pan y mi vino, es decir, tengo
lo que necesito. Como un elemento halagador. Cuando alguien quería halagar a alguien, le ofrecía vino. Pero quizá, hermanos, el elemento que más luz nos da de cómo interpretar esta señal del Señor Jesucristo, y le dije que la señal estaba apuntando a algo que Él es y a su ministerio como Salvador, la encontramos en Isaías, capítulo 25. Usted pudiera leer del versículo 1 al 9, pero solo vamos a leer Isaías 25, del 6 al 9. Luego le digo, usted puede leer del 1 al 9, para que note el contexto, pero aquí solo vamos a leer del 6 al 9. Era una profecía del día del Señor, cuando vendría la revelación del Mesías. Y dice: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra. Porque el Señor ha hablado, y en aquel día de ese gran banquete se dirá: he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Entonces, ¿qué significaba ese día, hermanos? Menos tres cosas. Su señal apuntó al inicio del cumplimiento de esta profecía. Qué interesante, hermanos. Pasaron siglos y siglos, y después de muchos siglos, la mesa fue servida. Y estamos leyendo del momento histórico donde la mesa fue servida. Aquí está. Vendría un día de gozo y alegría, usted lo leyó, en el que la gente dijera: llegó el día de nuestra salvación. Es parecido esto a un gran banquete, hermanos, y en Caná de Galilea nos dice que el día llegó. Era el inicio de una nueva época, de una nueva etapa, hermanos. Era la época de las buenas nuevas, la época de la gran noticia, el día en que Emmanuel, Dios con nosotros, estaría. Ya no una promesa, ya estaría entre nosotros. Vendría el día en que alguien con el Espíritu del Señor liberaría del pecado, sanaría las iniquidades, abriría los ojos de los ciegos para que les resplandeciera la luz del Evangelio, y ese día está narrado aquí. Había llegado el día tan anhelado por el pueblo de Dios, donde Él mismo destruiría el imperio de la muerte, quebraría definitivamente el imperio de Satanás, su poder, ese velo, usted leyó allí, el velo con que cubría a los pueblos, esa cobertura que no les dejaba que el Evangelio resplandeciera, sería rota, y todos los pueblos serían llamados a la mesa de la salvación. Ese día llegó, ese día llegó. Estamos en momentos en que el Señor comienza históricamente su ministerio formal. Hermano, piense en aquella época, los padres de las niñas. Es nuestra costumbre. Mi ilustración tiene que ver con algo cultural. Cuando la niña cumple 15 años, ¿cuál es el deseo de los padres? Bueno, ella va, entre comillas, eso es lo que significa, ¿no? Lo que significaba en algún tiempo. Ella pasa de niña a mujer. Es decir, va a empezar una etapa nueva en la vida. Así que hace una celebración. De eso se trata. Cuando una persona se gradúa, ¿por qué se hace una pequeña recepción? Bueno, no es necesario, pero se hace. ¿Para qué? Para decir, bueno,
llegó el momento donde su vida ya toma otro rumbo. Se está iniciando otra etapa en su vida. Estoy pensando también en cuando hay un matrimonio. Pero aquí, hermanos, no está cualquier evento. No es un cumpleaños. No es una pálida graduación. No es un casamiento. Hermano, ha llegado el momento donde el Señor Jesucristo, que por 30 años ha pisado esta tierra, mira hacia adelante y dice: es hora de empezar. Es hora de iniciar el ministerio. Mira hacia el frente y sabe que tiene 3 años para cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, hace un milagro que señala hacia el inicio de una nueva época. Atrás las promesas, atrás los odres viejos, los cueros viejos para almacenar el vino nuevo. El Señor lo dijo a Natanael: Natanael, cosas mayores que estas verás, y verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Eso lo verás, Natanael. Y ahora lo empezaron a ver. ¿De qué se trataba? También la señal indica hacia la época de abundancia de gracia. No solamente nos marca el inicio de una nueva época, sino esa época donde la gracia abundaría. No quiere decir que Dios haya resguardado su gracia hasta cuando apareció Cristo. No, Él ha sido siempre un Dios lleno de gracia. Pero esta señal, hermano, es lo que pudiéramos decir la señal de la abundancia. ¿Qué le parece a usted esta señal? El milagro del Señor no fue convertir 1 litro de agua en 1 litro de vino. No, hermanos. Que quede claro, hubo abundancia en su milagro. No fue un milagro pequeño. ¿Y qué decía la profecía? Que el día vendría cuando todos los pueblos dijeran: ahora el Señor ha venido a salvarnos. Ese es el día de la salvación. Por lo cual, esta señal apunta al día de la abundante provisión de gracia salvadora. Y cuando hablamos de abundante es en serio, hermanos, porque con esa abundancia de gracia el Señor la sirvió no solo a la mesa de los judíos. Esa gracia, ese banquete, también era un banquete para los gentiles. Algo que ni siquiera un judío pensaba, que su gracia alcanzaría a multitud de pueblos y naciones. Así que ese vino del Señor, su gracia salvadora, alcanzaría para todos los pueblos. Todos los pueblos disfrutarán del banquete de vinos refinados, dijo la profecía, y la hora llegó. Ese tiempo sería un tiempo de cualidad distinta. El Señor operaría en su gracia, pero no solo a los judíos, también a los gentiles. Y no solo eso, su provisión de gracia se vería de una forma abundante en su ministerio. Tanto así, hermanos, que el mismo Juan 1:14 dice: y vimos su gloria, 1:14, sí, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el 16, porque de su llenura tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este es el tiempo señalado, abundancia de su gracia. Lo que vino a traer Cristo no es solo gracia, es abundancia de gracia. La gracia que el Señor da es lo mejor, es como el mejor vino, no es cualquier gracia. Su misericordia salvífica no es cualquier misericordia, es misericordia abundante y es la mejor misericordia.
Hermano, yo creo que usted y yo reconocemos la diferencia entre un plato común y un banquete. No solamente en la cantidad, sino en la calidad de los platos. Yo sé, hermano, que usted puede comer carne y pollo y un puré. Yo sé. Pero, hermanos, en un banquete, eso mismo se prepara de una manera que usted dice, wow, ¿qué es esto? ¡Qué delicia! Usted nota la diferencia entre algo común y un banquete. Bien, los dones de Cristo no son cualquier don, hermano. Aquí estamos hablando que la paz que Cristo trae no es cualquier paz. Tal vez se parece a lo que imaginamos, pero no es cualquier paz. El perdón que Él trae, su misericordia, la bondad salvífica, la paciencia salvadora, ¿usted con qué la puede comparar? ¿Usted conoce la misericordia? Claro, y si yo le dijera, ¿y usted es misericordioso? Usted me dijera, bueno, sí, a veces. Le pregunto, ¿esa misericordia, aún en sus mejores momentos, se parece a la misericordia salvífica de Dios? Oh, no, usted diría. Eso es lo que hay entre un sándwich y un banquete. Se parecen y al mismo tiempo hay una diferencia enorme. ¿Usted es una persona de gracia? No, yo creo que sí, debe serlo si es cristiano. Pero le pregunto, en sus mejores momentos, cuando usted manifiesta gracia, ¿se parece en algo su gracia a la gracia salvadora? Oh, no, hermanos, no se parece. Y entonces, esto es abundancia de gracia, no solamente en cantidad de gracia, sino en la calidad que se vio allí. Hermanos, el mismo Señor en Juan 10:10 dijo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Y este milagro nos señala hacia lo abundante del Señor Jesús. Cristo vino a traer, son raudales de gracia, raudales. Escuche lo que dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si usted está en Cristo, hermano, si usted está en Cristo, usted no solo ha recibido gracia, usted ha recibido abundante gracia. Usted, por así decirlo, ha sido beneficiado, usted ha estado en esas bodas de Caná y usted ha bebido hasta saciarse del banquete de la gracia salvadora. Empezaba el tiempo que se traería perdón y reconciliación abundantes. Hoy sería una necedad morir de hambre cuando Cristo vino a traer abundancia de gracia. Pero hay muchos hambrientos. ¿Sabe por qué? Porque tienen la misma cantidad de orgullo que de hambre. Están tan hambrientos, pero son tan orgullosos que no se arriman a la mesa de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque para que tú pongas la mano sobre la mesa abundante de gracia, perdón y reconciliación, debes primero confesar tu hambre, confesar que eres un mendigo y estirar la mano y tomar. Pero hay gente demasiado orgullosa que no estira su mano y morirá seguramente de hambre, porque su orgullo es tan grande como su necesidad. No vienen a Cristo. Preferirían morir que confesar. Soy un pobre desvalido, estoy en bancarrota, mis pecados son una miseria, me han hecho peor que un hombre. Te necesito, Señor, con la abundancia de tu gracia. Nunca lo dirían, nunca lo dirían, que se pondrían en desventaja. Y hermano, y por tercero, este milagro nos señala la abundancia de regocijo y alegría. Oh, hermanos, la profecía lo dijo. En ese día los pueblos se alegrarán por la salvación del Señor. ¿Sabe, hermanos, que la palabra de Dios se niega
a llamarle a la felicidad del cristiano felicidad? ¿Sabe cómo le llama la Biblia a la felicidad de un cristiano? Gozo. Gozo. ¿Sabe qué pasa con la felicidad, hermanos? Se pasa. ¿Está feliz? Sí, está feliz. ¿Y ahora qué pasó? Oh, ya estoy triste. ¿Sí? Antes estaba contentito y ahora triste. Hermanos, ¿qué pasa con el gozo? Nunca se va. Nunca se va. Oh, mis hermanos, a quien amáis sin haberle visto, dice Pedro, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, escuche, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Le parece esto una definición de felicidad? No. El gozo que tiene un creyente, alguien que ha bebido la abundancia de gracia, no es felicidad, es gozo, regocijo, hermano. ¿Por qué esto nos produciría gozo y regocijo abundante? Hermano, tú y yo éramos un mendigo obstinado y un mendigo rebelde. Ah, pero tú eres mendigo. No me digas así, no me ofenda. No, pero estás muriendo de hambre. Sí, pero al menos tengo dignidad. Oh, pero eres muy miserable en tu condición. Sí, pero al menos algo tengo yo. Éramos creídos, hermano. Estábamos muriendo de hambre y nos las dábamos de mucho en esta tierra. ¿A quién de ustedes les gustaba que les predicaran que eran un pecador? No, todos éramos buenos, ¿no era así? Oh, hermanos, eso éramos. Y ahora el Señor nos ha acercado a su mesa y nos ha dado lo que no merecemos. Nos ha dado de su gracia y de su perdón. Todo ese orgullo, toda esa maledicencia, toda la inmoralidad, todo lo malo allí fue depuesto y el Señor nos acercó a su mesa y no nos botó un pedazo de pan, hermanos. Nos dijo, aquí tengo preparado un banquete para usted. Ah, Señor, pero yo fui el hijo pródigo, el que desafió tu señorío, el que desafió tus órdenes. Y el Señor dijo, sí, aquí está tu fiesta, aquí te recibo. Qué tristeza, ¿no? La nuestra. Qué pesar lo que nos pasó, ¿no? Qué cosa tan trivial. Por eso se nos pasa el gozo mañana cuando aparezca el primer problema. Porque es que lo que nos pasó fue tan pequeño. Sí, no tomaré en cuenta jamás tus pecados para tratarte. Y por eso andamos tan tristes, hermano. Porque se nos dio justo lo contrario a lo que deberíamos haber recibido. No banquete, veneno, que hubiéramos mordido nuestra lengua, suficiente para envenenarnos, hermano. Y se nos dio un banquete. Oh, hermanos, el cristiano que cree en Cristo debería ser la persona más gozosa que pisa esta tierra. No estoy hablando de risas, no es una expresión facial externa. Hablo de un sentido profundo de satisfacción y regocijo que se tiene por estar en Cristo y ahora verse perdonado, reconciliado, adoptado, santificado, y todo por el Cordero inmolado que nada nos cobró. No es un gozo pasajero, no es algo que cambia de acuerdo a la situación, o si tenemos pruebas o no. Este gozo no se va, no se agota fácilmente. Es abundante y hace saber sus efectos en el alma redimida. Y podemos cantar, como dice el himno, tengo de su gracia celestial gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor.
Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa melodía celestial. Lo cantamos, hermano. Lo cantamos. Y mi último, hermano, ¿qué provocó este milagro? Es una palabra pequeña. Y sus discípulos creyeron en él. Estaban siguiendo al Cristo, y ver esto, hermanos, afirmó su fe. Recordemos por qué Juan escribió lo que escribió. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, los discípulos miraron esta señal y no razonaron así: uy, qué bueno tener a él a nuestro lado, ahora nos va a llenar el estómago a cada momento. No, dice la Biblia que los discípulos vieron esto y se abrazaron a Cristo como su Mesías. Así que entendieron de qué se trataba esta señal. Se trataba que no era para llenar su estómago. Supieron que era para abrazarse a Cristo como Salvador. Solo deseo llamar la atención sobre un aspecto que me parece importante. Hermanos, este fue un milagro hecho para beneficiar a muchos, pero solo hizo que los discípulos creyeran. ¿Cuántos se beneficiaron por las tinajas de vino? Toda la fiesta. Es más, la mayoría de los invitados ni supo dónde salió ese vino. Solo unos pocos supieron de dónde salió el vino: los sirvientes, María y los discípulos. Y de todos esos grupos, ¿quién creyó? Los discípulos nomás. Eso quiere decir, hermano, que aunque Dios derrame sus bendiciones abundantes, que las ha venido derramando desde la creación de todas las cosas, las mismas cosas que el mundo recibe, el mismo sol, las mismas bendiciones que el mundo puede recibir, solo las aprovechan salvíficamente los hijos de Dios. Amén. Por eso andamos tristes, ¿no? Por eso mañana cuando hay una prueba, usted viene llorando y pateando el piso y diciendo: ¿de eso se trata, Señor? ¿Por qué a mí? Sí, por eso. Oh, hermanos, todo lo que opera, no importa qué, en la soberanía de Dios, lo que Él hace, aunque la gente no sepa de dónde viene, ellos son beneficiados, pero finalmente solo sus discípulos las aprovechamos. Primera conclusión: queridos amigos que no han venido al banquete de la salvación, le voy a hablar alegóricamente. En la mesa del Señor hay abundancia de gracia salvadora, racimos inagotables de perdón, platos mil de comunión, copas de bondad y paciencia salvadoras. Hay abundantes bebidas de comunión, aceptación y santificación. Pero para participar de ellas, tú mismo debes arrodillarte y confesar que justamente eso es lo que necesitas, porque eres un mendigo. Solamente arrepentido y declarando tu fracaso y miseria, podrás estirar tu mano y tomar de la abundancia de su mesa. Pero tú te crees que estás lleno. ¿Qué es lo que te llena? Estás muriendo y tu agonía hace que te sientas satisfecho. Abre los ojos y mira dónde es que está la abundancia. Piensa que todo lo que hoy te sacia no te saciará un segundo después de morir. Pero el que toma del banquete del Señor nunca será avergonzado. Oh, hermano,
Imagínate el día de la muerte de un hijo de Dios. Llegará a la presencia de Dios untado de la abundancia que tomó. ¿Para qué? Para tomar mucho más de lo que tomó aquí. ¿Te perderás de eso? Lo que Cristo vino a dar, tú lo necesitas y Él lo tiene en abundancia. ¿Por qué morir en tus pecados? Morirás de hambre frente a la mesa llena de provisiones. Más cuando la voz te dice, ven y toma gratis. Y morirás en tus pecados. ¿No es esa la necedad más profunda que te cabe en el alma? Como te lo dije, si pasas a la eternidad indiferente con Dios, con un aprecio muy pálido por Él, si falleces en tu amor por lo tuyo, por el mundo, por tus cosas, lo tendrás que hacer muriendo frente a la mesa servida del Señor. No dirás, no conocía que había una mesa. No, moriste frente a la mesa. Y tu eternidad lo testificará. Y eso te servirá como tormento eterno. Saber que moriste no a kilómetros de la mesa, moriste frente a la mesa. Y solamente por no confesar tu pecado moriste. La mesa estaba servida. No podrás alegar que la provisión era tan pequeña. Era como una copa tan pequeña. No. La provisión es grande. Y si mueres, mueres frente a ella. Le hablo a mis hermanos en la fe. Debemos lamentar, apreciar a varios cristianos viviendo una vida pálida, con lo mínimo para no morir y faltos de gozo. Te alimentas de una uva semanal, un pequeño sorbo de agua, un pellizco de pan, y vives sin vigor, lento, apocado, abrumado, con dificultad y triste, deprimido. Te digo lo mismo, estás viviendo así, frente a una mesa llena. Si estás raquítico, débil, cansado y deprimido espiritualmente, lo estás porque no deseas el esfuerzo de llevar el alimento a la boca. Estás viviendo así simplemente por la desidia de estirar la mano y alimentarte. ¿No se puede decir que estás en rebeldía como un gran perezoso? Que dice la Biblia en Proverbios, el perezoso mete su mano en el plato y aún ni a su boca lo llevará. Si tú vives una vida espiritual mediocre y lenta, no es por la abundancia que Cristo ha servido en la mesa de sus hijos. El que quiera hartarse de su mesa, bienvenido ahí para todos. Y si tú vives una vida espiritual raquítica y pálida, es solo por tu pereza de no llevar el alimento a la boca, porque no quieres orar, no quieres reunirte con tus hermanos, no quieres perseverar en la lectura y estudio de las Escrituras. No vienes a los cultos de oración, no vienes a los cultos de la tarde y te preguntas, ¿pero por qué estoy tan débil? Vamos, ¿por qué será? Me siento incómodo, quiero una vida más fuerte, más viva, quiero servir mejor al Señor, pero no sé qué pasa. ¿Qué pasará, hermanos? ¿Qué pasará? ¿Es culpa del Señor que no sirvió la mesa hoy? Ojo, mis hermanos, tal vez esto pase porque estás usando mucho tus ojos de la carne, tus sentidos para calificar tu vida. Eres un discípulo de Cristo y lo miraste a Él por fe. Y es con estos mismos ojos de fe que tienes que usar para beber y comer de sus manjares. Si no lo haces, te apagarás. Que
Dios entonces nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias damos por tu palabra, todas las cosas que tú nos has brindado, oh Señor. Gracias por la abundancia de la gracia y del don de la justicia de la cual hemos bebido, y suplicamos que esta abundancia, Señor, o que de esta abundancia podamos participar y que no haya negligencia de ninguna carne, Señor, a no venir a tu mesa y participar de Cristo. Te lo suplicamos, oh Padre, en sus méritos. Amén. Y amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 100.